Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. Como ya habéis visto en el título, en el vídeo de hoy nos vamos a concentrar en analizar brevemente mis primeras impresiones sobre la última versión de Corona, Chaos Corona 8. Como veis, ya no le llamo Corona Render, este es uno de los primeros cambios. Ahora han integrado a nivel de imagen y de marketing el producto dentro de la familia de Chaos Group. Como ya sabréis, hace 5 años, me parece recordar, o hace no sé cuántos, pero hace bastante tiempo, Chaos compró Corona Renderer y hasta ahora no habíamos visto, digamos, una fusión entre los dos productos a nivel de marketing, de imagen, de logotipos, etc. Y ahora ya, pues veis, tenemos un nuevo logotipo, un nuevo nombre para el producto, etc. Pero bueno, esto tampoco es demasiado importante. Lo que nos vamos a concentrar en este vídeo es en analizar los cambios sustanciales que han tenido lugar en la aplicación. El primero, estoy ahora mismo en el blog oficial de Corona, el primero que nos destacan desde la comunicación oficial es la mejora que ha recibido Corona Scatter, que ahora se llama Chaos Scatter. Este es el sistema integrado, gratuito, de Scatter, de distribución de elementos, que ahora nos permite hacer operaciones un poco más complejas, como limitar la distribución por ángulo, nos permite incluir o excluir líneas, etc. Lo analizaremos en este vídeo un poco más en profundidad, ya que es una de las novedades más importantes. Podemos también asignar colores con un mapa nuevo especial, etc. Otro cambio es el soporte para Chaos Cosmos. Hasta ahora esta librería de modelos, materiales y HDR solo estaba disponible para V-Ray y ahora también está disponible en Corona. También tenemos soporte para decals, Corona Decals, que funcionan exactamente igual que los de V-Ray. Ponemos un dummy en nuestra escena y a partir de ese momento se proyecta el decal con su desplazamiento y con todo. Funcionan muy bien, muy sencillitos en la línea de Corona, siempre buscando ese compromiso entre menos y más opciones para que el usuario lo tenga fácil. Me gusta mucho cómo han integrado los decals en Corona. También tenemos un pequeño cambio en el tone mapping, muy pequeñito. Creo que aquí podrían quizás haber hecho un cambio un poco más sustancial, haber cambiado el virtual frame buffer a lineal y haber hecho pues, un poco más de trabajo. No sé si lo tienen planeado en el futuro, pero de momento lo que han hecho está bienvenido. Podemos añadir y quitar operadores en capas, como podemos hacer hasta la última versión de V-Ray. Y esto nos ofrece mayor grado de control y de versatilidad. Un nuevo operador, ASYS Output Transform, que veremos cómo funciona en este vídeo. También tenemos soporte para Corona Slicer, que es igual que el de V-Ray, que ya sabéis es un sistema de corte para quitar trozos de geometría. Se puede utilizar para animar como aquí, se puede utilizar para hacer las típicas secciones, se puede utilizar para insertar objetos en una montaña, en una pared, etc. Veremos un ejemplo práctico en este vídeo. También tenemos soporte para un mapa de curvatura, es igual que el que tenemos hasta ahora en V-Ray y viene a reemplazar, aunque en mi opinión no son exactamente iguales, nuestro Corona Ambient Occlusion. Creo que podemos usarlos en distintas situaciones y lo que hace es que en base a las normales de nuestra geometría nos tiñe de un color o de otro. Muy rápido y muy práctico para ciertas ocasiones, lo veremos también en este vídeo. Soporte para Cryptomate, esto creo que no lo vamos a ver porque es muy simple, es decir, simplemente ahora en el render progresivo tenemos soporte para Cryptomate. Es una cosa que hasta ahora no podíamos hacer en Corona y que yo creo que añade al motor de render un gran abanico de posibilidades en composición digital y que por supuesto es muy bienvenido. No tenemos soporte para Cryptomate dentro del Virtual Frame Buffer, es decir, no podemos crear máscaras dentro del Virtual Frame Buffer. Pero bueno, el Virtual Frame Buffer de Corona es muy diferente al de V-Ray y en este sentido supongo que no han querido o no han podido integrarlo de esta manera. No obstante, en Compo podemos hacer un montón de cosas gracias a Cryptomate y esto es un cambio muy importante en mi opinión. No lo vamos a discutir en el vídeo porque es simplemente activarlo y ya tenemos Cryptomate en nuestro render. Pero recordad, necesitáis una aplicación externa que soporte Cryptomate para poder usarlo correctamente. La posibilidad de incluir o excluir cáusticas, bueno, también nos da mayor control, por lo tanto es algo que me parece interesante, pero creo que no requiere mayor discusión. Activamos o desactivamos objetos en las cáusticas. Un cambio en el shading, que como ya sabéis es una de las cosas que más me gusta. Podemos controlar el reflection tail para ajustar el fall-off, el degradado entre los highlights y el resto de nuestros reflejos. Muy práctico en algunos metales, vidrios, etc. Para la mayoría de usuarios yo supongo que no tendrá un impacto brutal en los materiales, pero puede ser importante en ciertos shaders. Luego también tenemos algunas opciones ya un poco más minoritarias que yo creo que ni siquiera vamos a discutir en el vídeo. La posibilidad de mezclar diferentes desplazamientos, cambios en ciertos elementos, etc. Bueno, esto probablemente discutiremos algunos, sobre todo los relacionados con el precio. Ha habido un cambio de precio importante en Corona y creo que hay que discutirlo, pero antes vamos a ver todas las funcionalidades extra que nos ofrece Corona 8.
Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que estos vídeos son posibles gracias al soporte que nos brindáis en nuestra tienda online. Nosotros no tenemos patrocinadores y digamos que los recursos que se obtienen a través de YouTube para un canal como el nuestro son extremadamente pequeños. Así que esto es posible gracias a que algunos de vosotros confiáis en nuestros productos, en la tienda, y gracias a esto podemos continuar haciendo vídeos. Os lo recuerdo por si hay alguno que os interesa. Tenemos poquitos productos porque intentamos que sean de muy alta calidad y los desarrollamos, digamos, con mucho tiempo de desarrollo, pero si encontráis alguno que puede ser útil para vuestros proyectos, nos ayudáis un montón a que este canal continúe existiendo. Vamos a tener unas ofertas dentro de poco por motivo de nuestro aniversario. Así que si queréis esperaros a dentro de un mes o algo similar, tendremos unas ofertas y pronto tendremos nuevos lanzamientos en nuestra página. Y ahora sí, vamos a comenzar con este tutorial. Probablemente una de las novedades más importantes, al menos una de las que más está destacando el equipo de comunicación de Chaos Group, es la mejora considerable que ha recibido el sistema de Corona Scatter. Antiguamente se llamaba Corona Scatter y ahora se llama Chaos Scatter. Es una herramienta de distribución aleatoria de objetos sobre una superficie. Muchos de vosotros tendréis en mente aplicaciones como por ejemplo ForestPack. Estas herramientas normalmente se usan mucho en la distribución de objetos vegetales, es decir, cuando queremos hacer una montaña cubierta de árboles, cuando queremos hacer un jardín con un césped, unos arbustos, unas flores, etc. Tener la posibilidad de distribuir de forma aleatoria un montón de elementos sobre una superficie se vuelve extremadamente práctico. En ese sentido, la nueva versión de Chaos Scatter nos ofrece mejoras significativas respecto a lo que teníamos anteriormente. No obstante, antes de continuar, quiero aclarar que, en mi opinión, todavía no es una herramienta comparable, por ejemplo, a ForestPack. Puede servirnos en determinadas situaciones para hacer cosas sencillas, pero ForestPack sigue ofreciendo, en mi opinión, una versatilidad mucho mayor y sobre todo un rendimiento mucho mejor en general. He tratado de hacer con Corona Scatter un entorno grande, de unos 10 kilómetros de lado más o menos, y he tenido bastantes problemas, sobre todo en la velocidad de refresco, al trabajar con splines y una serie de cosas que probablemente analicemos en un vídeo independiente donde quiero ver cómo hacer unas montañas o quizás un entorno con esta herramienta para que lo pongamos a prueba y veamos hasta dónde puede llegar. Sin embargo, a pesar de que en mi opinión todavía no llega a ese nivel de complejidad y a ese nivel de potencia, sí que es súper interesante que tengamos esta herramienta incluida con la licencia de Corona, ya que no tenemos que pagar ningún coste extraordinario y para algunas situaciones es más que suficiente. En este vídeo no me voy a concentrar en hacer un ejemplo específico, sino que vamos a ver las principales novedades que tiene esta versión respecto a la que teníamos en la versión anterior. Lo primero que notaréis es que tenemos aquí unas nuevas herramientas en la barra. Tenemos 3 nuevos botones. Por un lado tenemos el primer botoncito de los árboles, que es para crear nuestro scatter. Me gusta, por ejemplo, que el scatter nunca desaparece y es una cosa que visualmente a mí me agrada para poderlo seleccionar en el propio viewport. Luego tenemos el propio lister. El lister es una herramienta muy necesaria cuando trabajamos en entornos complejos. Los que ya hayáis tenido que hacer alguna vez, pues no sé, un bosque o una montaña gigante o algo similar, habréis terminado aquí con 30 o 40 scatters distintos y por lo tanto poderlos seleccionar, activar y desactivar y cambiar algunas de sus propiedades de forma directa en un lister es extremadamente necesario. Aquí tenemos el modo de visualización, podemos alternar entre varios de ellos. None sería que no se vea, dot sería un punto por cada elemento, box es una cajita por cada elemento, wire es una cajita en modo wire por cada elemento, full es la geometría completa y point sería el point cloud de toda la vida. Luego tenemos cuántos elementos se ven en el viewport, cuántos elementos se generan como máximo, que aquí viene, si no recuerdo mal, 1 millón, me parece 1 millón de copias como máximo. Y luego tenemos la cantidad de elementos que lo podemos configurar en base a varios criterios. Bueno, una serie de opciones básicas muy útiles. Una vez que tenemos creado nuestro scatter, dentro de las opciones ya podemos empezar a ver que tenemos un montón de pestañas. Lo que más me gusta de este scatter es que es simple y directo. Siguiendo un poco la filosofía que siempre ha tratado de mantener Corona, pues los usuarios con 4 o 5 clics ya van a poder tener un scatter bastante decente. Vamos a ver algunas de las opciones que tenemos disponibles. Primero, dentro de la pestaña de objetos tenemos la posibilidad de definir sobre qué superficie vamos a distribuir nuestros objetos. En este caso,
yo voy a distribuir mi césped sobre esta plancha que tenemos preparada aquí. ¿Y qué objetos vamos a distribuir? Pues ahora en la segunda pestaña le decimos quiero este y este. Esto, como veis, es muy directo, sin tener que hacer muchos clics, añadimos rápidamente nuestros objetos de distribución. Y fijaros que ya tienen por defecto una serie de propiedades que están bastante bien, es decir, cuando tengamos prisa con hacer esto y cambiar un poco el tamaño de la distribución, ya tendremos suficiente. Podemos definir la frecuencia independiente de cada uno de estos elementos, si así lo deseamos. Me faltaría quizás poder definir la escala de cada uno de los elementos por separado, porque ahora si lo queremos hacer, tenemos que reescalar estos objetos en nuestro 3D Studio Max. Y me parece súper práctico en muchas ocasiones poder ajustar la escala de los elementos de forma independiente. De momento solo tenemos acceso a transformar la frecuencia o la escala, pero de todos los elementos simultáneamente. Luego tenemos la pestaña de Scattering, que nos permite activar o desactivar el scattering y definir el tipo de scatter. Tenemos la posibilidad de hacer un scatter sobre una línea, por ejemplo, cuando queramos crear un parche de césped o algo similar, puede ser útil, sobre una superficie, que es lo que viene por defecto, y también sobre una geometría tridimensional. Un caso que se me ocurre donde esto último puede ser útil es para añadir musgo, por ejemplo, a una piedra. La pestaña de Temporal Consistency no la he tenido ocasión de probar todavía, imagino que tiene que ver con la animación de césped o animación de elementos. Avoid Collisions es una herramienta interesante, vamos a iniciar un render para que podamos empezar a ver un poco cómo se ve esto, y una de las cosas que me gusta sobre este scatter es que trabaja muy bien en modo interactivo, es decir, iniciamos nuestro render interactivo y hasta ahora, al menos en las pruebas que he hecho, que tampoco es que haya estado meses probando, pero en las pruebas que he hecho no se me ha quedado colgado y me ha respondido bastante bien. Y lo que tenemos aquí ahora es si activamos Avoid Collisions, veis que hay algunos elementos aquí que están muy juntitos, pues si activamos esta pestaña, todos aquellos objetos que choquen entre sí se desactivan, desaparecen. Esto al 100% yo creo que a veces puede ser útil, por ejemplo, para árboles o para un jardín muy ordenado, pero para el césped, que creo que nosotros estamos haciendo, o bien lo desactivamos o bien le ponemos un número muy bajo simplemente para prevenir una densidad demasiado exagerada en ciertas zonas. Una cosa que también me gusta mucho sobre este scatter es la posibilidad de editar las instancias. Si le damos aquí a editar instancias y seleccionamos cualquiera de estas instancias, las podemos mover, fijaros, y todo sigue siendo compatible con las opciones de transformación aleatoria, etc. Hay una pequeña limitación, por llamarlo de alguna manera, y es que si cambiamos el seed, es decir, si cambiamos el patrón de distribución, perdemos ese movimiento que hemos hecho. No obstante, si volvemos al seed anterior, el objeto sigue estando en la posición donde lo habíamos dejado, lo cual me parece muy práctico. Luego podemos convertirlo a geometría y tenemos aquí acceso al lister. Una de las primeras novedades de este scatter frente a la versión anterior es este camera clipping. Ahora, si queremos, podemos restringir los objetos que se crean en función de si son o no visibles por la cámara. Vamos a crear una cámara, por ejemplo, desde aquí, vamos a ponernos a mirar en esa dirección y vamos a crear aquí una cámara de corona. De manera que si lo que nosotros queremos es que todo aquello que no ve la cámara no se calcule y por lo tanto mejoremos el rendimiento, simplemente activamos este camera clip y aquí le podemos o bien especificar la cámara manualmente. ¿Veis? Ahora todo lo que queda fuera del cono de la cámara ya no se calcula, ya no se renderizaría. O podemos decirle que sea la cámara activa la que defina este clipping, que yo creo que será lo más práctico en la mayoría de las ocasiones. Y también podemos, en caso de que queramos, extender el radio, es decir, si ponemos 0, quedará limitado a única y exclusivamente lo que ve la cámara, ¿veis? A este cono de la cámara, mientras que si extendemos el radio podemos aumentarlo más allá de lo que ve la cámara. Bueno, podríamos quizá ponerle, no sé ahora por qué no está respondiendo, vamos a volver a hacer así. Quizás necesitamos ponerle mucho más, sí, exacto, necesitamos ponerle bastante más porque es una cámara mirando hacia abajo. Esta funcionalidad puede ser interesante cuando busquemos que, especialmente en animaciones, los bordes de nuestra animación no parpadeen y no nos pasen cosas extrañas. Luego también tenemos la posibilidad de sobreescribir la parte cercana y lejana. Este es otro clipping importante que muchas veces necesitamos introducir. Vamos a ponerle 2000 y voy a ir bajando un poco este clip para que veáis lo que hace. ¿Veis? Pues restringimos la visibilidad de los elementos en base a la distancia. A veces ocurre que tenemos un bosque gigantesco o una lámina de césped enorme y por lo tanto tener tantos elementos puede tener un impacto negativo sobre el rendimiento. Nuevamente, muy importante en la mayoría de ocasiones y me parece que es una muy buena incorporación esto que tenemos aquí de clipping. De momento lo voy a desactivar porque como estamos haciendo algo tan simplón, no lo necesitamos.
Luego tenemos las opciones de Surface Scattering. Esto nos permite configurar cómo se distribuye, cuántos elementos se distribuyen. Por defecto tenemos aquí un número fijo, es decir, cuántas copias hay. Podemos ponerle 5000 copias, por ejemplo. Fijaros que aunque yo le he puesto 5000, sigo viendo más o menos la misma cantidad de copias. Esto es porque dentro de Viewport Display tenemos puesto un máximo número de instancias visibles, que es 1000. Por lo tanto, hay 4000 que yo no estoy viendo aquí. Vamos a incrementar este límite para que podamos ver absolutamente todas las copias. Obviamente es algo que podemos hacer en un caso como este, que es muy simple, pero si añadimos complejidad al ejemplo, es recomendable que no hagamos este tipo de cosas. Vamos a renderizar para que veamos la diferencia. Ahora deberíamos de tener muchos más elementos. Y por lo tanto, una cosa que podemos hacer es simplemente incrementar la cantidad de elementos hasta que cubramos todo nuestro césped o todo nuestro suelo de césped. Obviamente, mientras tengamos aquí activado este Avoid Collisions, puede que tengamos algunos huecos siempre presentes en nuestro Corona Scatter o Chaos Scatter. Fijaros que aquí tenemos una pestaña de información que, en mi opinión, es importante, que nos dice cuántas copias se están generando y nos dice también la cantidad de polígonos que significa tener todas esas copias. Aquí quizás veis que con el Avoid Collisions del 20% pasamos de 10.000 instancias a tan solo 5.700 y visiblemente es muy similar el resultado. Esto significa que en este caso en particular nos viene bien tener un cierto colisión para prevenir demasiados elementos en nuestra escena. Y por lo tanto, para llenar estos huecos, lo que podemos hacer es incrementar aún más, vamos a ponerle por ejemplo 15.000, la cantidad de elementos. Y veis que poco a poco vamos cubriendo completamente nuestra superficie de césped. También, si queremos, podemos establecerlo de otra forma distinta. Podemos decirle que queremos una cantidad por ejemplo, pues 10 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, que es otra manera de configurarlo, que quizás para la mayoría de situaciones es un poco más práctico, porque así no tenemos que andar dependiendo de la escala de nuestra superficie, sino que pues ya sabemos que un césped queda bien, yo que sé, con, imagínense, 100 por cada 100 metros cuadrados o algo así, pues nos quedamos con esta idea, incluso podemos guardarnos esto en nuestra librería y ya no dependerá de la escala de nuestro césped. Sí que sigue siendo importante echarle un vistazo a esto de aquí, porque si llegamos a demasiadas copias, el rendimiento se va a ver afectado. Vamos a empezar a tener algunos problemas. También podemos hacerlo por UV Map. Esto ahora mismo no lo vamos a cubrir. Puede ser interesante en caso de que queramos usar el scatter para otros propósitos, quizás para distribuir de forma homogénea nuestros objetos, o si queremos quizás utilizar pues un patrón determinado para hacer un suelo, por ejemplo, o cosas similares. La mayoría de las veces, para lo que es vegetación, utilizaremos la distribución aleatoria. Y otra cosa que podemos hacer es especificar mediante un mapa dónde queremos más elementos y dónde queremos menos elementos. Bueno, hasta aquí yo creo que está todo bastante claro. Otra novedad importante que incorpora este scatter es esta limitación por slope. Cuando tenemos montañas y hay zonas muy escarpadas, normalmente ahí no pueden crecer los árboles y por lo tanto se hace necesario decirle al software, oye, pues cuando haya una inclinación de más de 20 o 30 grados, ya no sigas distribuyendo elementos. Aquí es difícil de ver porque este plano es prácticamente plano, pero yo lo que voy a hacer aquí es que voy a exagerar este desplazamiento que tengo aquí preparado. Te voy a poner tal vez 300 centímetros para generar algunas zonas muy escarpadas, como podéis ver aquí. Y lo que hace el software ahora es que ya no distribuye césped en esas zonas tan escarpadas. Bueno, una incorporación que puede parecer muy básica, pero que antes no teníamos. Si incrementamos esto, o si lo reducimos, mejor dicho, veis, cada vez tenemos menos césped en esos bordes y podemos llegar incluso a decirle que nos lo ponga solamente en las zonas que sean muy planas de nuestra superficie. Súper práctico, especialmente para hacer montañas y para hacer algún tipo de efectos de gran escala. Vamos a ver en el render cómo se ve esto. Si os fijáis, ahora todas las partes laterales que tienen una pendiente superior a los 20 grados, pues ya no tienen césped. Vamos a volver a ponerlo como lo teníamos en un principio. Vamos a quitar esto. Vamos a poner 180, perdón. Y vamos a volver a poner aquí en nuestro plano
el desplazamiento en una cantidad un poco más razonable para que no tengamos aquí unas montañas extrañísimas. ¿Qué más opciones tenemos? Pues si seguimos avanzando, veremos que tenemos aquí nuestras transformaciones. Las transformaciones son transformaciones aleatorias que se le hacen a cada una de las instancias de, en este caso, nuestro césped. Por defecto viene activada la rotación aleatoria en Z, que yo creo que es una cosa que prácticamente siempre, al menos en el caso de crear vegetación, usaremos, es decir, que no estén todas igual de orientadas. Podemos también añadir orientaciones en X y en Y, puede ser práctico para árboles, por ejemplo. También podemos añadir transformaciones de traslación. Ahora mismo, como ya tenemos una distribución caótica, una distribución aleatoria, yo creo que esto tampoco es estrictamente necesario, pero quizás para hacer alfombras o para hacer algunos otros elementos, tengo varios vídeos en el canal donde lo hacemos con forest, aquí quizá también se podría replicar. A través de un mapa podemos definir cada uno de estos ejes de rotación o de traslación. El rojo, el verde y el azul serían cada uno de estos axis y nos permitirían hacer transformaciones muy precisas. Y luego tenemos aquí también un parámetro importante que sería este normal versus z, que por defecto viene en 0, lo cual significa que la geometría se adapta a la geometría que tenemos debajo. Para que lo podamos ver bien, voy a volver a poner esto con un desplazamiento alto. Vamos a ponerle 300 tal vez. Y vamos a reducir un poco la cantidad de elementos aquí en este Chaos Scatter para que no nos distraigan tanto. Voy a volver a poner 1000. Y si os fijáis, lo que ocurre aquí, vamos a poner en modo de visualización una caja sólida. ¿Veis? Estas cajas se adaptan a las normales del terreno. Es decir, salen con la misma orientación que las normales del terreno. Lo cual para hacer césped, por ejemplo, es muy práctico. Pero a veces, cuando estamos haciendo árboles, queremos que los árboles salgan mayoritariamente hacia arriba, de forma vertical. Y para eso es para lo que serviría esta opción de aquí. Si lo ponemos en 1, veis ahora todo el césped, independientemente de las normales del terreno, salen orientados hacia arriba. Bueno, otra cuestión bastante práctica para hacer, por ejemplo, bosques y cosas similares. Tenemos también la posibilidad de introducir un cambio en la escala, pues de 80 a 100, y también todos estos cambios se pueden controlar con mapas. Es decir, con un mapa en RGB podemos definir cómo se comporta en distintos ángulos o en distintas direcciones nuestra distribución. Luego aquí también tenemos un step en percentage, si queremos restringir, por ejemplo, la escala de 10 en 10 o la rotación de 45 grados en 45 grados, lo podemos poner aquí y esto también es interesante ya que igual podemos definir, pues no sé, que un elemento esté rotado o 0 o 180 grados y que nunca pueda estar 43 grados rotado. Bueno, si hacemos un vídeo en el futuro explicando un poco cómo funciona esta herramienta en más detalle, cubriremos todas estas opciones. Luego tenemos la pestaña de área, que también es una novedad interesante de esta versión, donde podemos añadir líneas, splines, para restringir la distribución o para añadir la distribución. Yo tengo preparada aquí una línea, como veis, que podría significar un camino o algo similar, esta línea que tenemos aquí, y la podemos añadir como área de inclusión o de exclusión. En este caso voy a añadirla como exclusión. Cuando hacemos esto, si os fijáis, y seleccionamos nuestra línea, veis que tenemos aquí dos parámetros que definen el degradado en relación a esta línea. Es decir, por defecto tenemos puesto que el grosor de la línea, para que lo entendáis, es de mínimo 1 centímetro, máximo 1 centímetro. Es decir, es de 1 centímetro. Y por lo tanto es muy difícil de ver en el ejemplo. Si ponemos 1 metro, por ejemplo, de repente empezaremos a ver cómo se abre un camino por el que ya no tenemos distribución. Y si ponemos dos números distintos, es decir, de 100 a 200, ocurre que tenemos un radio fijo de 1 metro donde no hay elementos y luego de 1 metro a 2 metros se aplican estos criterios. Es decir, se reduce la escala y se reduce la densidad de los elementos y si bajamos, por ejemplo, este parámetro, si lo bajamos a 0, solamente se reduce la densidad y si bajamos este a 0, solamente se reduce la escala. Bueno, podemos ponerlo en 0,5 o en 0, algo y ir viendo cómo se comporta. Honestamente, creo que aquí falta control, es decir, me gustaría tener
un poco más de control porque no siempre vamos a querer, por ejemplo, que un árbol se pueda escalar al 0,1%. Sería interesante definir los rangos con mayor precisión, pero bueno, de momento no está mal tener estas opciones. Supongo que lo irán mejorando con el tiempo. Por último, vamos a la pestaña de Viewport Display, donde podemos elegir cómo se ve. None sería desactivado. Dot me parece interesante porque es un único punto para cada elemento, bastante liviano. Box son estas cajas sólidas. Wirebox son estas cajas en modo wire. Full serían los elementos completos, pero esto está supeditado a una limitación que es el número máximo de polígonos que tenemos configurados. Por lo tanto, incluso aunque pongamos un número muy alto, puede que sea difícil ver absolutamente todos los elementos. Honestamente, también es algo extraño que queramos ver todos los elementos, quizás en algunas situaciones, pero yo evitaría utilizar en la medida de lo posible este modo de visualización porque es muy pesado. Podríamos usar Box, por ejemplo, o podríamos utilizar el característico Point Cloud, que tiene aquí la opción de definir la densidad de este Point Cloud. Recordad que Point Cloud, aunque sigue siendo más liviano que otras opciones, si abusamos de ello, es decir, si tenemos una superficie gigantesca, puede también ser problemático. Así que normalmente, si ya hemos terminado de trabajar y estamos seguros de que este bosque no va a moverse, lo dejaremos o en cajas o en dots. También podemos decirle que utilice o no el color original de la geometría, si queremos que el icono sea más o menos pequeño, si queremos actualizarlo automáticamente o que haya que pulsar este botón, y la pestaña de información que ya os he mencionado anteriormente. Como veis, sigue siendo una herramienta simple, todavía le falta, en mi opinión, trabajo, pero es muchísimo más potente de lo que teníamos hasta ahora y ya podemos hacer cosas muy interesantes con este scatter. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Estos son dos terrenos o un terreno duplicado de 5 kilómetros de radio. Es un terreno que he creado en Gaea, que es una herramienta especializada en este tipo de modelado, ¿no? Hacemos pues a través de una serie de operaciones, de ruidos procedurales y de operadores de erosión y demás, hacemos terrenos. Bueno, supongo que los que hacéis environment lo conocéis 1000 veces mejor que yo. Hay 2 o 3 herramientas, yo las tengo las 3, las uso las 3 por afición, no por necesidad, la verdad, que son World Machine, World Creator y Gaea. Gaea es con el que he hecho esto, porque la nueva versión de World Creator la verdad es que me parece que todavía tiene ciertas limitaciones, aunque es extremadamente rápida y eso es muy, muy interesante. Bueno, si algún día tenéis curiosidad por saber cómo se pueden hacer este tipo de cosas, dejádmelo saber en los comentarios y podemos quizás cubrirlo en un tutorial. Esto es inventado, es decir, no es un trozo de terreno real, sino que es algo creado proceduralmente. Bien, y lo que tenemos aquí es un escenario que podría ser típico si queremos, por la razón que sea, hacer en 3 dimensiones el fondo de nuestro proyecto. Es una cosa que rara vez se hace, honestamente, porque una foto suele ser suficiente, pero bueno, a veces, si es un proyecto que el entorno es muy significativo y que queremos que el proyecto reaccione al entorno y que la luz reaccione al entorno, podemos necesitar hacer. Y aquí es donde yo lo que voy a intentar hacer es poner a prueba un poco las limitaciones de este scatter. Ya sabéis que a mí siempre me gusta, al margen de lo que nos puedan decir en las notas de prensa, que normalmente pues siempre nos van a decir cosas positivas, me gusta analizar las herramientas para ver dónde están sus límites. Esto no significa que sean malas, todas las herramientas tienen sus limitaciones y tienen sus problemas y es importante como usuarios conocerlos para poder buscar soluciones alrededor de esas limitaciones a la hora de establecer nuestro flujo de trabajo. O sea que esto no es algo negativo, es algo que ocurre con absolutamente todas las herramientas. Bien, aquí lo que tenemos es, como veis, ya un proyecto de gran escala. Tenemos 10 kilómetros en este trozo de aquí. Hay distribuidos árboles con el clip de cámara que sin duda, fijaros, reduce enormemente la cantidad de elementos, y también hemos hecho una limitación de distribución basándonos en el ángulo de inclinación. Por lo tanto, no hay árboles distribuidos en estas caras que son rocosas. Luego, a través de ciertas máscaras, pues hemos hecho que aquí se vea roca y en el resto se vea césped o se vea tierra en función de diferentes máscaras. Bien, y con esto pues tenemos un terreno. Bien, hasta aquí funciona todo muy bien y Corona Scatter, o mejor dicho, Chaos Scatter lo puede gestionar sin problemas. Donde me he empezado a encontrar ciertas limitaciones ha sido cuando he querido, por ejemplo, a través de una línea, empezar a quitar árboles de la distribución. Fijaros que ya solamente seleccionar la línea, la acabo de seleccionar y ahora no puedo hacer nada. Cuando la línea la asociamos, ya hay un delay importantísimo en el trabajo. ¿Veis que
acabo de seleccionar el vértice, pero todavía no lo puedo mover. Estoy esperando a que él haga lo que sea que tenga que hacer para que yo pueda mover. Y ahora puedo mover el vértice. Y veis, puedo mover el vértice, pero no se actualiza en tiempo real. Es decir, yo tengo que soltar y hasta que yo no suelte no se recalcula el scatter y ahora me quitará esos árboles de ahí. Pero fijaros, esto puede ser muy frustrante para aquellos de vosotros que hagáis este tipo de cosas con frecuencia. ¿Veis? Ahora se ha actualizado el scatter. Bueno, esta es una de las limitaciones importantes con las que me he encontrado, que no hay un redibujo interactivo de los elementos distribuidos cuando estamos trabajando con nuestro scatter y que en proyectos de gran escala como este hay un delay importante en las operaciones con splines. También me he encontrado otra limitación importante a la hora de intentar en un pequeño trocito de terreno, esta línea que tenemos aquí de color verde, he intentado crear un césped bastante denso y aunque el terreno es muy grande, este trocito de terreno no es tan grande. Sin embargo, me he visto obligado a aumentar muchísimo el nivel de duplicados, el nivel de copias, para poder conseguir un nivel de densidad decente en este primer plano. Lo cual me hace sospechar, es una teoría sin confirmar, o sea que puedo estar completamente equivocado, que el software cuando trabajamos con terrenos tan grandes como este tiene que calcular la distribución y luego elimina aquellos objetos o aquellas copias que no están dentro del radio de influencia. Y esto pues hace que sea bastante lento o que tengamos que poner números un poco extraños a la hora de trabajar. Al margen de esto, pues el software lo puede gestionar bien. Vamos a hacer un render interactivo. Esto no va a ser muy bonito, ya os lo advierto, pero bueno, para que podáis ver un poco el nivel de complejidad al que podemos llegar. Bueno, y esto sería lo que estamos viendo ahora aquí. El scatter, como veis, se distribuye por nuestras montañas, que son enormes. Tenemos 10 kilómetros por delante. La opción de no distribuir árboles sobre las zonas que tienen mayor inclinación es muy buena, ya que nos permite pues, evitar que haya árboles por todas partes. En definitiva, se pueden hacer entornos complejos con esta herramienta siempre y cuando entendamos sus limitaciones. Al margen de estas limitaciones, digamos, de velocidad de refresco y de interacción con la herramienta, pues evidentemente ya habréis visto que nos faltan ciertas cosillas que son útiles a menudo a la hora de hacer entornos complejos. No sé si el equipo de Keos continuará desarrollando este scatter, supongo que sí, y irán poco a poco haciéndolo más eficiente e incorporando nuevas herramientas al ecosistema de esta utilidad. Pero de momento, tal y como nos lo presentan, yo creo que es muy buena opción para hacer cosas simples como un jardín, incluso quizás unas montañas sencillotas, ¿no? Si es algo que vamos a ver de fondo, no le vamos a dar mucha importancia. Y el único inconveniente es que va a ir un poco lento y que algunas cosillas quizás tenemos que pensar una forma, digamos, creativa de solucionarlas para mejorar el rendimiento. En un futuro, como os digo, tal vez si veo que esto queda medio decente, haremos un vídeo explicando algunas de las técnicas para que podáis entender mejor cómo se hacen. De momento, este es un vídeo de primeras impresiones, así que no le vamos a conceder demasiada importancia. Otra de las novedades importantes de esta versión es la incorporación de Keos Cosmos, el gestor de librería y la librería que hasta ahora teníamos de forma gratuita en V-Ray, ahora también es gratuita para Corona Renderer. Es una colección que va creciendo poco a poco de modelos 3D, materiales y HDRs que podemos utilizar libremente en nuestros proyectos si tenemos licencia activa de cualquiera de los dos motores de render. Es una buena librería en el sentido de que nos ofrece una interesante variedad de objetos, por lo menos para aquellos que estén comenzando. Sin embargo, como ya comenté en mi review sobre este mismo producto en el caso de V-Ray, los materiales, al menos en mi opinión, todavía dejan mucho que desear. Tenemos algunos modelos que estarán mejor que otros, por ejemplo, aquellos que provengan de fotogrametría normalmente estarán mejor, ya que es más difícil que los albedos, etcétera, estén mal, pero especialmente, por ejemplo, la vegetación, creo que la conversión que han hecho de materiales en el caso de Corona no es muy buena y nos encontramos modelos bastante planos, con materiales que no son PBR y con algunos problemas importantes. Vamos a analizar, por ejemplo, este arbusto que tenemos aquí. Un dato interesante es que nos lo cargará automáticamente como proxy, lo cual está bien, nos ahorra una parte importante del proceso. Pero si os fijáis y analizamos bien este material o este modelo tridimensional, pues no cumple, al menos en mi opinión, con los criterios de calidad a los que estamos acostumbrados en el día de hoy. Es algo que tampoco es muy grave, ya que cualquier persona con un mínimo conocimiento sobre creación de materiales puede arreglar, pero hay que tenerlo presente. Vamos a ver el material que tiene este modelo para ver, por ejemplo, en qué falla o cómo podríamos mejorarlo. Bueno, nos encontramos dos tipos de materiales, uno que será para el tronco del arbusto y otro que es para las hojas del arbusto. Nos encontramos a nivel geométrico
pues con unas hojas un poco planas. ¿Veis? Tenemos aquí planos con opacidad, lo cual ya sabemos que no es lo más eficiente a la hora de trabajar con plantas, ya que en cuanto empecemos a acumular planos de transparencia, el rendimiento de nuestro motor de render se va a ver reducido y por lo tanto, bueno, en mi opinión no es el mejor criterio para crear assets, pero no está mal, es gratuito y no nos podemos quejar demasiado. Vamos a ver cómo lo podríamos mejorar un poquito. En principio, lo más importante que yo veo aquí es que nos falta algún tipo de translucencia. Ya sabéis que Corona Renderer gestiona la translucencia de forma bastante simple y eficiente. Simplemente activamos la translucencia, le metemos aquí un color y una fracción de translucencia y ya tenemos translucencia. Simplemente esto, que no les habría costado nada hacerlo, va a mejorar sustancialmente cómo se percibe este objeto. Veis que ahora tenemos esa translucencia cuando miramos las hojas al contraluz, que no la teníamos previamente. Esto añade en las plantas pues mucho más realismo. Y luego otra cosa que creo que le falta a muchos de estos modelos de vegetación, no a todos porque dependen, como son de diferentes fabricantes, de diferentes proveedores, pues unos están mejor y otros están peor, pero me parece que les falta un buen mapa de normales escaneado para impedir estos especulares tan marcados que ponen de manifiesto que estamos ante planos sin ningún tipo de deformación. En este caso, por ejemplo, en este asset en particular, tenemos un simple mapa de bump, que no suele ser la mejor opción, al menos en mi opinión, repito, esto siempre está sujeto a la opinión de cada uno. Y lo que podríamos intentar hacer aquí pues es, bueno, incrementarle ligeramente el bump, tal vez exagerarlo un montón para tratar de romper un poco la perfección de nuestras hojas, pero al no tratarse de mapas de normales realmente va a ser difícil deformar de forma realista nuestra hoja. Tal vez podemos analizar otro tipo de modelo, vamos a analizar, no sé, un mueble, por ejemplo, un sofá o algo similar, que normalmente suelen estar mejor, ya que los tejidos pues suele ser un poco más complicado hacerlos mal. Vamos a ver, por ejemplo, este asset, este sofá. Pues bueno, esto quizá nos podría valer. Quizás un poco exagerado el fall-off, ¿no? Pero bueno, esto nos puede valer perfectamente en un proyecto, especialmente si vamos rápido, especialmente si no estamos buscando el máximo grado de realismo. Esto nos puede valer perfectamente. Vamos a buscar algún otro asset, alguno que tenga quizás una zona muy oscura, muy negra o muy blanquecina para que podamos analizar si los albedos están o no corregidos. Aquí tengo, por ejemplo, esta cámara que tiene unos materiales metálicos, que tiene unos materiales negros. Y como podéis ver, pues en mi opinión al menos los negros están demasiado oscuros. Los metales también son quizá muy puros, demasiado brillantes, son cromados que en mi opinión no le pegan a una cámara retro como esta, por ejemplo. Pero nuevamente, todo esto siempre está sujeto al criterio personal de cada uno. Lo interesante de la librería es que tenemos de forma completamente gratuita, simplemente por adquirir el motor de render, un montón de assets que nos pueden ayudar en nuestros proyectos. Vamos a ver ahora la parte de materiales de este Chaos Cosmos que nos incorpora también ahora Corona. Ya os comenté en mi review sobre V-Ray que aunque no son los materiales más espectaculares que nos podamos encontrar, no es tan mal, es decir, para algunos propósitos nos pueden servir. Vamos a asignar, por ejemplo, esta madera, ¿veis? Pues bueno, no es perfecto, pero honestamente yo en un proyecto comercial donde voy con prisas y donde no tengo tiempo de hacer nada, esto me podría servir perfectamente. Quizá los metales, este que lo he probado antes, me parece un poco exagerado, no le veo no veo que sea tan práctico quizás, pero bueno, tenemos una gran variedad. Texturas de madera, por ejemplo, siempre son interesantes. Se me hace un poco extraño, no sé si los mapas de normales están correctamente interpretados, es una cosa que tendréis que valorar. Tal vez es que pues lo estoy viendo raro, pero en principio deberían estar bien. Y bueno, veis, tener aquí estos materiales de madera, aunque no esté perfecto en términos de glossiness, seguramente si lo retocamos un poco lo podemos mejorar, pues nos viene muy bien cuando queremos correr, cuando queremos ir rápido en nuestros proyectos, pues tenemos acceso a un montón de materiales que igual no podemos encontrar en otros sitios o simplemente pues están de fondo, no les concedemos mucha importancia. Hay algunos mármoles aquí también que suelen ser difíciles de encontrar de buena calidad. Y bueno, como os digo, seguramente requieren algunos retoques, no serán los materiales más perfectos del mundo, pero honestamente muchos de ellos yo los utilizaría sin problemas en mis proyectos comerciales, cuando tenemos esa necesidad de, en poco tiempo, de forma rápida, cubrir un proyecto de materiales. Bueno, os invito a que lo exploréis, a que lo probéis. Seguramente vais a encontrar unos cuantos que son útiles y que podéis utilizar en vuestro día a día. Vamos a analizar ahora la incorporación de los nuevos Corona Decals, que son decals para Corona. Básicamente
Son como pegatinas, para que me entendáis, que podemos poner sobre nuestros materiales, sobre nuestras superficies, para conseguir diferentes efectos. Como por ejemplo, pues no sé, incrustar una alcantarilla, poner manchas en las paredes, grafitis, roturas, etcétera. Una técnica muy habitual en 3D y que ahora tenemos acceso a ella pues de una forma muy directa con esta herramienta que tenemos aquí en la barra de Corona. Voy a crear uno de los Corona Decals y lo voy a crear aquí en una parte de mi escena. Como veis, tiene una caja que representa a qué afectan los decals y en la parte superior, cuando añadamos un mapa, una textura o un material, veremos una representación gráfica de ese material, lo cual me parece muy interesante, ya que nos permite en el propio viewport tener un feedback instantáneo de lo que vamos a hacer. Voy a trabajar con los decals de Quixel Bridge, porque son muy fáciles de usar, es muy directo. Pues simplemente aquí podemos buscar decals, por ejemplo. Vamos a buscar alguno que pueda funcionar. Tal vez podemos insertar, por ejemplo, algo metálico como una alcantarilla o algo similar sobre nuestra superficie. Voy a buscar aquí algo que me resulte este, que ya lo he probado previamente y queda bastante bien. Lo vamos a probar, vamos a descargarlo y una vez que se complete la descarga, simplemente con el decal seleccionado le damos aquí a exportar y automáticamente se nos va a exportar a nuestro decal, se va a poner como un material sobre nuestro decal. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con Quixel Bridge. Hay algunas cosas que quizás no quedan perfectamente configuradas, como son las cantidades de desplazamiento, etcétera, pero bueno, de entrada es muy rápido, muy directo tener esta posibilidad. Un detalle que me gusta mucho es que si queremos ajustar el tamaño y las proporciones de nuestro decal a la textura que tenemos aplicada, simplemente le damos aquí a un clic, a este botoncito de aquí, y automáticamente las proporciones se ajustan para representar mejor la textura que tenemos aplicada. Como veis, es algo muy directo. Si movemos nuestro decal, se actualiza la proyección y tenemos aquí una cosa muy interesante que nos puede permitir añadir un montón de complejidad a nuestras fachadas, a nuestras carreteras, etcétera, etcétera. Voy a seguir añadiendo alguno más. Vamos a probar con algún otro, quizás pues como de unas pinturas en la carretera o algo similar. Voy a ir probando varias cosas. Voy a duplicar este mismo decal y voy a repetir el procedimiento. Simplemente le voy a asignar otro Quixel, otra superficie de Quixel. Podríais ajustar los desplazamientos, normalmente vienen con unidades muy pequeñas, supongo que está pensado para otras proporciones, pero bueno, al margen de eso la verdad es que funciona muy bien. Cuando tenemos más de un decal, para decidir cuál se pone encima de cuál, lo que haremos es, pues, si queremos ponerlo debajo, lo pondremos así, y si queremos ponerlo encima, lo pondremos así. Es decir, respeta la jerarquía que tenemos aquí visiblemente representada en nuestro view, por lo cual creo que también está muy bien. Vamos a ajustar esto para que ocupe toda la textura, más o menos una cosa así. Y como veis, pues rápidamente podemos configurar nuestra escena. Yo creo que los voy a hacer un poquito más pequeños, ¿no? No necesitamos que sean tan grandotes, vamos a hacerlos así como un poquitín más pequeños. Podemos ajustar el tamaño y también podemos ajustar la profundidad. Podemos aquí venir con la profundidad, ajustar la profundidad de nuestro decal y también podemos ajustar el ángulo máximo al que afecta a nuestra escena, exactamente igual que podíamos hacer con los decals de V-Ray. Bueno, como veis es algo muy práctico. Si queremos añadir, por ejemplo, vamos a añadir unas grietas o un agujero en la carretera, pues simplemente nos descargamos un decal con esas características. Voy a clonar nuevamente este chiquitín que tenemos aquí. Y desde Quixel Mixer le damos a exportar y automáticamente se nos va a actualizar. Como en Quixel Mixer la mayoría de ellos son cuadrados, no necesito volver a ajustar las proporciones de la caja de la proyección. Y ahora, como veis aquí, pues tenemos esta hendidura en la carretera. Estamos trabajando con desplazamientos. Los desplazamientos se actualizan y si marcamos esta casilla, reemplazamos el desplazamiento que tenga la geometría que tenemos debajo por el desplazamiento que tenga esta nueva geometría, lo cual honestamente es muy práctico. Aquí, por ejemplo, creo que sí que sería necesario acceder al material y ajustar la escala de nuestro desplazamiento porque siento que es muy pequeña. Vamos a ponerle, por ejemplo, -4 y +4. Y ahora, si os fijáis, pues queda mucho más presente esa rotura sobre nuestro asfalto. Por supuesto, podemos escalarlos, podemos venir aquí, seleccionarlos
escalarlos sin ningún problema, hacerlos más grandes, más pequeños, rotarlos, etc. Una herramienta muy útil y muy potente que podemos utilizar en nuestros proyectos y que ahora también la tenemos disponible en Corona Renderer. Otra de las novedades de este Corona 8 es un pequeño revamp del Virtual Frame Buffer y del sistema de tone mapping. No os preocupéis, los que estabais acostumbrados a trabajar con Corona hasta ahora es prácticamente igual y todo lo que podíamos hacer antes se sigue pudiendo hacer, pero han rediseñado ligeramente cómo se hacen estas cosas. Antiguamente, si lo recordáis, teníamos aquí en la pestaña de Tone Mapping una serie de opciones que no podíamos variar, no podíamos quitar y simplemente teníamos que decidir si las usábamos o no las usábamos. Lo que han hecho ahora es que han reducido la cantidad de opciones que tenemos, pero en lugar de ser algo fijo, que no podemos variar, ahora el usuario puede decidir cuáles de estos operadores quiere tener activos. Por ejemplo, si los básicos, los que vienen por defecto, no nos gustan y queremos añadir alguno más, le damos a la pestaña de más y podemos añadir, por ejemplo, unas curvas, un nuevo sistema de Filmic Mapping que se llama Advanced Filmic Mapping, muy parecido al que tenemos en V-Ray. Supongo que pues ahora están intentando migrar tecnología de un motor a otro. Tenemos también nuestro clásico Highlight Compression, nuestro Range Height Highlight Compression. Tenemos acceso a nuestros LUTs si lo queremos hacer y por lo tanto podemos hacer todo lo que teníamos antes. Hay una novedad, hay un nuevo operador que no teníamos disponible en versiones anteriores, que es este ACES Output Transform. Lo presentan como si fuera una gran novedad, honestamente no lo es desde el punto de vista técnico, es algo que se puede hacer desde hace 7-8 años con Ocio en otras plataformas, pero lo que sí es interesante y hay que reconocerle al equipo de Corona es que lo han implementado de forma extremadamente simple en su filosofía de menos es más. Simplemente lo activamos y ya está. Con activarlo se nos ejecuta automáticamente la compresión del rango dinámico y también se nos activa automáticamente un LUT, por así llamarlo, aunque no sería técnicamente lo mismo, para gestionarnos nuestro tone mapping. Y básicamente el objetivo supongo que es que usuarios noveles sin experiencia con un solo clic puedan conseguir una imagen que, partiendo de un render lineal que ya sabemos que es feo, que tiene los highlights reventados, que tiene pues una progresión de contraste que no es atractiva, que no nos recuerda a la fotografía, pues que con un solo clic puedan obtener algo un poco más armónico, un poco más parecido a una foto. Pues me parece interesante desde este punto de vista. No obstante, a nivel personal, sigo prefiriendo tener acceso a mayor control. Y me hubiera gustado que quizás incorporaran aquí como operador o una posibilidad de gestionar el color a través de Ocio, que es una cosa que nos llevan prometiendo en Corona desde hace varias versiones y que todavía no tenemos implementada en el motor, todavía no tenemos una verdadera gestión de color en Corona. Me parece que sería muy interesante que lo hicieran en futuras versiones. Si no queremos utilizar este nuevo sistema de ACES Output Transform, podemos continuar utilizando lo que veníamos usando hasta ahora. Por ejemplo, podemos añadir una compresión del rango dinámico y podemos poner aquí, por ejemplo, una compresión alta como 10 y veis los highlights se nos comprimen igual que antes. Es importante tener en cuenta que al ser una estructura de capas, estos operadores deben estar colocados en el orden en el que queremos que se ejecuten y se ejecutan de arriba a abajo. Es decir, lo primero que le va a pasar a nuestra imagen es un control de exposición, luego white balance, etc. Esto es importante en algunos operadores más que en otros, ya que si por ejemplo comprimimos el rango dinámico después de un LUT, vamos a obtener resultados extraños. Siempre debemos de comprimir el rango dinámico antes de los LUTs y antes de ciertas operaciones de tone mapping. Si yo ahora quiero gestionar el contraste a través de unas curvas, por ejemplo, podría añadir mis curvas siempre después de la compresión del rango dinámico. Y de esta manera, pues tengo aquí en mi editor la posibilidad de, una vez comprimido el rango dinámico y eliminado esos highlights tan molestos, pues ya puedo venir aquí y definir un poco mejor el look final de mi imagen. Quizás ahora no me gusta el white balance, puedo reducir un poquito este white balance, etcétera. Puedo bajar la saturación tal vez y aquí tenemos ya pues todos los controles que teníamos anteriormente. Ahora, por ejemplo, si no me gustan las curvas, puedo o desactivarlas o incluso puedo borrarlas. Y puedo, por ejemplo, gestionar el tone mapping a través de un LUT. En el caso de los LUTs, una cosa que, en mi opinión, todavía no está bien es que el Virtual Frame Buffer sigue trabajando en estándar RGB y en los tiempos que corren me parece que podría haber sido una buena oportunidad para trabajar de forma lineal, equiparándose así a otras plataformas tanto de composición digital como otros motores de render. Sin embargo, seguimos trabajando con LUTs y, en este sentido, con todo lo que hacemos aquí en estándar RGB. Vamos a cargar un LUT, por ejemplo.
Recordad que los LUTs que vienen en Corona por defecto, que hice hace ya unos años, no tienen un contraste implícito, simplemente son LUTs diseñados pues, para dar tonalidades de color. Yo voy a cargar uno de mis LUTs de 3D Collective. Al tratarse de Corona, tienen que ser los LUTs en estándar RGB y podemos cargar, por ejemplo, un LUT de contraste característico, y ahora tenemos control individual sobre la compresión y sobre el LUT de contraste. ¿Que quiero menos compresión? Pues le podemos poner aquí un parámetro más bajo. ¿Que queremos un LUT menos agresivo? Pues le podemos poner aquí un poco menos de opacidad. Para mí sigue siendo la opción preferida de hacerlo todavía, aunque si añaden acceso o si añaden soporte para ocio en un futuro, quizás podemos tener opciones más interesantes. Aquí han decidido incluir, igual que tenemos en V-Ray, la pestaña de logarítmico, pero en mi opinión esto no está bien implementado, ya que el Virtual Frame Buffer sigue estando en estándar RGB. Así que si hacemos una transformación previa a logarítmico, por supuesto ya no necesitamos la compresión del rango dinámico, porque el logarítmico ya tiene implícita una compresión del rango dinámico. Si además tenemos que compensar la corrección de estándar RGB, se vuelve un auténtico lío hacer LUTs logarítmicos. Yo tengo un pack pensado para lanzar, pues no sé muy bien cuándo, no sé si será algo interesante para la comunidad, un pack logarítmico que uso en DaVinci, por ejemplo, y que puede ser interesante, pero no funciona en el Virtual Frame Buffer de Corona porque es en estándar RGB. No obstante, es una cosa que si quizás arreglan en el futuro puede ser interesante, ya que nos abriría la posibilidad de utilizar todo un conjunto de LUTs que hay disponibles para otras industrias y que quizás podemos utilizar en nuestros proyectos. Al margen de esto, también nos han añadido un nuevo sistema de Advanced Filmic Mapping, que nos permite controlar el talón y el hombro de nuestra curva característica exactamente igual que podemos hacer, por ejemplo, ahora mismo en V-Ray. Me falta quizás una representación gráfica de la curva, pero por lo demás, pues si queremos tener un control un poco más preciso sobre la curva, lo podemos hacer aquí. Personalmente es un operador que no uso prácticamente nunca porque no me gusta cómo gestiona los highlights. Al margen de esto, creo que todos los demás son bastante sencillos de entender. No hay grandes novedades aquí en ese sentido. Contraste es contraste, tinte magenta los tenemos aquí. Pues si vemos que nuestra imagen tiene un tinte magenta, un tinte verde, lo podemos compensar desde aquí. El white balance es el white balance de nuestra imagen. Tenemos también aquí el contraste, que podemos aumentarlo o reducirlo dependiendo de lo que queramos hacer posteriormente con la imagen, y la saturación es exactamente lo mismo. Es interesante este nuevo ACES Output Transform, menos opciones, pero un acceso de un clic. Creo que puede ser una gran novedad para Corona y seguramente para las personas que no tienen mucha experiencia esto suponga un cambio importante en su flujo de trabajo. Otra incorporación a esta versión es el material Corona Slicer, que nos permite pues recortar otros objetos en función de la geometría que tenga asignado este material. Para que lo podáis entender mejor, voy a crear aquí una caja y vamos a aplicarle este nuevo material de Corona Slicer. Simplemente materiales Corona Slicer, y a partir de este momento todo lo que intersecte con esta geometría pues va a recortarse, es decir, se le va a aplicar un slice. Esto es como el V-Ray Clipper que tenemos desde hace tiempo también, que nos permite hacer exactamente esto mismo. Es una herramienta interesante. Podemos aplicarle, por ejemplo, un override para sobreescribir el material. Por defecto, si os fijáis, como esta caja no tiene ningún material, sino que tiene un color de color rosa, pues eso es lo que vemos en el slice. Y si nosotros queremos sustituir esto por otro tipo de material, un material complejo, un material con el comportamiento que nosotros queramos, pues simplemente lo creamos aquí donde pone Override Cap Material, y a partir de ahora todo lo que quede recortado por esta caja tendrá exactamente este material. Vamos a ponerle un color un poco más característico para que podáis ver exactamente a qué me refiero, pero vamos, creo que se entiende bastante bien. Simplemente, si yo ahora le pongo aquí este color rosa, pues todo lo que intersecte en el render con esta cajita se verá de ese color rosa. Podemos transformarlo en Editable Poly, podemos hacer, por ejemplo, recortes un poco más complejos, si así lo quisiéramos. Podríamos hacer aquí lo que nosotros quisiéramos. Quizás uno de los usos más prácticos que podemos tener en el contexto de visualización arquitectónica son las típicas secciones de plantas de viviendas, y también, por ejemplo, a la hora de colocar apliques en las paredes o enchufes en las paredes, si queremos recortar el hueco que queda en la pared para no tener que modelarlo. Vamos a ver a continuación ese ejemplo para que podáis entender cómo sería el caso práctico. Aquí tenemos un caso típico donde esto nos podría ser de ayuda, ya que, bueno, pues si queremos insertar un montón de estos elementos y no queremos
modelar el hueco en la pared, aunque honestamente es algo que, bueno, tampoco supone tanto trabajo, pero de esta manera lo podemos hacer más rápido. Otro caso que se me ocurre también sería un túnel que sale de una montaña o, en definitiva, cuando queramos insertar un objeto dentro de otro, esto puede ser muy práctico. Tengo ya preparado aquí la caja que me va a servir para sustraer este trocito de la pared y aquí tendríamos que añadir un poquito más de complejidad. Básicamente le tendremos que decir al material que solo incluya la pared porque si no nos va a restar también nuestro interruptor. Vamos a asignarle nuestro material de Corona Slicer. Ya lo tengo aquí preparado. No necesitamos en este caso el override, se lo vamos a asignar a este objeto y si os fijáis, por defecto lo que haría es esto, nos haría un hueco también en nuestro interruptor, pero tenemos la posibilidad de a través de esta pestañita de aquí decirle que tan solo incluya nuestra pared y de esta manera el agujero solamente estará en la pared y ahora nosotros tendremos nuestro interruptor sin este clásico problema que es modelar el hueco en nuestras paredes. Nuevamente, algo muy interesante que nos puede suponer un ahorro de tiempo en algunas situaciones. Vamos a continuar explorando novedades. Ahora vamos a ver un par de detalles en los materiales. Vimos en la versión previa de Corona un gran cambio en el editor de materiales. Nos trajeron por fin un material PBR actualizado y acorde a lo que se maneja ahora mismo en la industria y han seguido mejorándolo con la incorporación de este parámetro que podemos encontrar aquí dentro de la pestaña Advanced Options, que es el Base Tail. Ya sabéis que cuando trabajamos con roughness o con glossiness, me da igual, según aumentamos en este caso roughness, vamos obteniendo un metal, porque tengo configurado propiedades de metal, que es pues cada vez más mate. Y hay un pequeño degradado entre el highlight y el resto de nuestro material. Sin embargo, si queremos tener un control más fino, más independizado sobre este degradado, sobre este fall-off que se produce de glossiness o de roughness entre los highlights y el resto de nuestro material, lo podemos hacer precisamente utilizando el parámetro de tail fall-off, que lo encontramos aquí abajo. Y voy a irlo incrementando para que veáis lo que hace. Si lo vamos subiendo, vamos a subirlo un poquito más. Vamos a subirlo quizás a 1 o a 0,8, una cosa así. Como veis, lo que vamos viendo es que poco a poco los highlights se van emborronando, pero el resto de los reflejos permanecen nítidos. Llegará un punto, si lo exageramos mucho, donde se hace muy evidente. Veis que tenemos como esta sensación como de dobles reflejos. Por un lado, los reflejos son nítidos y eso es porque no tenemos puesto ningún tipo de roughness, pero vemos esta especie de degradado, esta especie de fall-off que va de los highlights al resto de nuestro modelo. Esto es algo que puede ser muy importante en algunos materiales, especialmente en metales y en vidrios, y normalmente combinaremos ambas cosas, es decir, no será uno o el otro, sino que, pues, por ejemplo, si queremos hacer un material con un poco de roughness, pues empezaremos con esto aquí en 0 y lo iremos subiendo progresivamente hasta que consigamos un comportamiento en los highlights que nos resulte satisfactorio. Una incorporación muy bienvenida por mi parte, ya que nos brinda un control mayor sobre nuestros shaders. Y siguiendo con los materiales, vamos a explorar ahora un nuevo mapa que tenemos en Corona, que se llama Corona Curvature. Los mapas de curvatura supongo que ya los conocéis en función de la curvatura que tengamos en nuestro modelo, es decir, del ángulo que representen las normales de los diferentes polígonos, podemos teñirlos de un color o de otro. Hasta ahora teníamos en Corona Render la posibilidad de trabajar con Ambient Occlusion, con el Corona Ambient Occlusion para generar suciedades, etc., y con una oclusión invertida, es decir, calculada con las normales invertidas para lo que serían pues el resto de zonas de nuestro modelo. Me habréis visto usarlo esto extensamente en este canal porque es una de mis técnicas favoritas para añadir suciedad y para añadir complejidad a los materiales. Los mapas de curvatura, que es algo que por ejemplo en Sustain Designer usamos muchísimo y también que tenemos disponible en 3D Studio Max, pues hasta ahora no teníamos un buen mapa de curvatura en Corona Render y por fin ya lo tenemos. Vamos a asignarlo a nuestro material para que podáis ver cómo funciona. Primero voy a quitarle las propiedades metálicas y le voy a asignar el mapa de curvatura que viene por defecto al canal difuso, al base color. Y como podéis ver aquí definimos dos colores que en mi opinión normalmente serán blanco y negro porque esto me parece especialmente útil para la generación de máscaras. Como veis, los polígonos convexos están de color rojo y los cóncavos están de color verde. Y definimos un radio para este efecto. Es decir, si yo pongo aquí 0,1, por ejemplo, cuando se detecten estos cambios de cóncavo a convexo, pues será un detalle pequeñito. Como podéis ver aquí, si me acerco
a la cabeza de este bicho, pues son radios muy pequeños, y conforme vayamos incrementando el radio, pues obtendremos cada vez más dispersión del efecto. Es comparable, si queréis decirlo así, con el ambient occlusion, pero es completamente distinto. Esto depende única y exclusivamente de la morfología de nuestra malla, y el ambient occlusion se calcula de otra forma, más costosa en tiempos de render, pero en ocasiones más interesante. Luego no se trata de reemplazar uno por el otro, sino de decidir en qué situaciones nos interesa un sistema y en qué situaciones nos interesa otro. Vamos a poner una máscara en blanco y negro para que podamos explorar brevemente qué hacen el resto de opciones. De momento me voy a quedar quizás con las zonas convexas, le voy a poner un radio pequeño, y como veis esto lo que nos permite básicamente es destacar todas esas zonas como desgastadas que podría llegar a tener nuestro modelo. Si incrementamos este valor, iremos viendo que el efecto se hace más tenue, es decir, hace falta mucha más convexidad para que el efecto destaque, y si lo bajamos, al contrario, con muy poquito cambio en la curvatura ya obtenemos un tinte de este color. Por defecto viene en 0,6 y es simplemente irlo explorando. Cuando queramos un detalle muy finito lo podremos subir, cuando queramos exagerar el efecto lo podremos bajar. El número de muestras creo que está bastante claro: más muestras, más precisión, más lento, y menos muestras será más rápido y menos precisión. Y luego tenemos este otro parámetro de aquí, que es como una especie de exageración del efecto, es decir, en lugar de tener un degradado entre la zona convexa y la zona cóncava, vamos a tener una parte sólida. Bueno, de momento lo vamos a dejar todo esto como viene por defecto. Vamos a crear una máscara, vamos a mezclar tal vez un par de materiales con un Corona Layer Material para no complicarnos mucho, y vamos a empezar a explorar cómo funciona esto. Una cosa importante cuando gestionamos este tipo de efectos es que podemos mapear, en este caso, tanto el propio convex color, es decir, qué aspecto tienen todas esas zonas blancas convexas de nuestro modelo, todos estos detalles que veíamos en nuestro modelo, y, en mi opinión, más importante que esto, podemos mapear el radio de acción, es decir, podemos mapear la distancia, lo cual generalmente para efectos de suciedad, de desgaste, suele proporcionar resultados un poco más interesantes. Todo esto es compatible, por supuesto, con, por ejemplo, nuestro Triplanar Texture, ya que este modelo no tiene coordenadas de mapeado porque es un STL que me he traído de una página web gratuita. Pues vamos a hacerlo con nuestro Triplanar Texture. Y voy a cargar una de mis texturas de suciedad para que podáis ver cómo funciona esto. Tal vez una como esta, por ejemplo. Vamos a cargar la textura de suciedad, vamos a aplicarlo de momento al base layer para que lo podáis ver, y lo que deberíamos de poder ver aquí es que tenemos un poquito más de complejidad. Voy a activarlo y desactivarlo para que lo podáis ver. Aquí es como muy sólido, y aquí de repente pues tenemos un radio más complejo basado en las características de esta textura. Si ahora queremos utilizarlo como una máscara, pues vamos a definir primero las propiedades de este material. Lo voy a conectar en la base layer. Yo creo que vamos a hacer un material negro, por ejemplo. Vamos a crear un material muy oscuro, con un roughness alto, algo así muy mate. Y vamos a crear un material metálico, y vamos a hacer que las zonas desgastadas, ¿no?, pues se vean con este material metálico. Vamos a crear un metálico, por ejemplo, con un roughness muy bajito para que sea muy brillante. Y le vamos a poner un color. Vamos a ver, vamos a explorar aquí un poco, simplemente para que podáis ver un poquito a qué me refiero. Vamos a crearle un color así como latón o algo por el estilo. Bueno, algo de esto. Lo vamos a mezclar y vamos a utilizar como mezcla nuestra máscara que acabamos de crear. Vamos a conectar esto a nuestro modelo para que podáis empezar a ver lo que ocurre. Bueno, pues ya tenemos como este objeto pintado de negro. Quizá lo podemos hacer un poquito menos mate, ¿no? Lo siento muy mate ahora mismo. Vamos a ponerlo a 0,5. Podemos ajustar un poco el índice de refracción para aumentar o reducir la reflectividad, como podéis ver aquí. Bueno, todas estas cosas, la verdad es que supongo que si seguís mi canal con frecuencia ya estaréis muy habituados a ver cómo se pueden hacer. Tal vez podemos coger este mismo mapa que tenemos aquí para gestionar el roughness de esta parte de arriba, para que no sea tan exagerado el contraste de roughness. Vamos a manipular el output de esta textura. Bueno, nada que no me hayáis visto hacer en el canal 1.000.000 de veces. Vamos a reducirlo un poquito más, yo creo que está muy mate. Darle un roughness alto, relativamente alto. Una cosa así, por ejemplo, puede estar bien. Y como veis, el mapa de curvatura pues no es que reemplace completamente a nuestro mapa de ambient occlusion. Yo creo que vais a necesitar todavía en muchas ocasiones el mapa de ambient occlusion, pero en otras ocasiones puede ser interesante.
Vamos a ver aquí, si controlamos ahora, por ejemplo, con esta curvatura, si subimos la direccionalidad, veréis que el efecto se vuelve extremadamente exigente y solamente lo tendremos presente en las zonas donde hay una zona extremadamente convexa. Y si lo bajamos, al contrario, no será necesario pues tanta cambio en la curvatura para tener el efecto. Nuevamente, si aumentamos este parámetro, veremos cómo se contrasta, por así decirlo, el efecto. Vamos a dejarlo como viene por defecto y quizás vamos a hacer algo parecido, pero ahora para las zonas cóncavas. Vamos a cambiar el color aquí, vamos a poner un radio mayor, tal vez 5, y vamos a crear un material que en este caso voy a simplemente quitar este de aquí. Voy a hacer un material sin reflejos o con reflejos muy sutiles. Lo vamos a poner en una nueva capa de nuestro material y vamos a utilizar esta máscara en la máscara número 2. Y para que se vea, pues le vamos a dar un color. No estoy intentando hacer nada realista, porque en realidad pues esas zonas de ahí no necesariamente son las que acumulan la patina en este caso, pero bueno, como son colores que pueden funcionar juntos, pues vosotros os hacéis un poco la idea con esto. Vamos a quitarle saturación, un poco de luminosidad. Yo creo que una cosa así está bien. Y ahora veis, desde aquí, desde la curvatura, podemos, pues, por ejemplo, hacer que esté menos presente el efecto, mucho más presente el efecto, y podemos contrastarlo si queremos para exagerarlo aún más. Y como veis rápidamente podemos crear cosas que con Amino Occlusion quizás serían un poquito más lentas de calcular. Nuevamente, un cambio muy bienvenido a esta versión de Corona. Ya sabéis que a mí personalmente el shading es una de las partes favoritas del trabajo en 3D y siempre estos cambios me parecen muy interesantes. Y vamos a cerrar el vídeo con, supongo, el tema más polémico de este nuevo lanzamiento, que tiene que ver con los precios, que tiene que ver con el nuevo sistema de licencias y el nuevo sistema de nodos de Corona Renderer. Como ya sabéis, hasta la fecha Corona era un motor extremadamente barato, tenía un coste, si no lo recuerdo mal, de 25 euros y pico al mes, y esto hacía que era uno de los motores más baratos del mercado. Ahora esto ya no es así, han subido considerablemente los costes de la licencia, sobre todo mensual. Es decir, si queremos mantener una licencia mensual, vamos a tener que pagar 40 euros al mes. Cabe destacar que la licencia anual sigue siendo muy económica. Como veis, mantendríamos aproximadamente el precio que teníamos anteriormente, pero ahora se trata de un desembolso anual en lugar de un desembolso mensual. Este cambio, según el equipo de Corona, se justifica por el grado mayor de complejidad que tiene desarrollar el motor de render, y yo la verdad es que lo entiendo perfectamente. Me parece que me parece muy barato, anualmente 280 euros me parece que sigue siendo extremadamente barato, y desarrollar un software como este, sobre todo cuando se integra a un equipo ya tan grande como es el de Keos, no debe ser barato, debe tener costes enormes de infraestructura, jerarquías, etcétera, y por lo tanto no me parece un cambio negativo, sino que simplemente creo que es un paso normal del desarrollo del motor de render. Me sigue pareciendo muy económico y por lo tanto a mí no me molesta este cambio. Entiendo que para muchos de vosotros será distinto. Me gustaría también saber vuestra opinión, dejádmelo saber en comentarios para ver un poco pues cuál es la temperatura, ¿no?, de esta situación en general. También hay un cambio relacionado con el sistema de nodos de render. Ahora los nodos de render tienen un coste, y tienen un coste bastante alto si lo comparamos con antes, que no tenían este coste adicional. Ahora, si queremos nodos en tarifa mensual, nos van a costar prácticamente lo mismo que la licencia completa, es decir, 35 euros por nodo, y no hay ningún tipo de descuento si contratamos 10, 20, 30 o 40. Donde sí que nos encontramos algunos descuentos es en la tarifa anual para nodos de render. Evidentemente parece ser que lo que quieren es una tarifa anual. Lo que más le interesa desde el punto de vista económico, entiendo, es tener el dinero antes, ¿no? Y por lo tanto la tarifa anual sí que tiene descuentos importantes. Si solamente contratamos un nodo, tenemos 100 euros al año, que es casi una tercera parte de lo que nos cuesta la licencia. Aquí ya sí que vemos un descuento enorme respecto a la licencia completa. Para paquete de 5 nodos nos cuestan 92 euros por nodo, un total de 460, y aquí podéis ver pues el incremento de costes. Esto, según la comunicación oficial, lo han hecho porque había muy poca gente que realmente usaba los nodos de render, y algunos estudios enormes se estaban beneficiando de este agujero para, pues por un coste ridículo, utilizar la herramienta, y todos los nodos de render
en sus estudios. Ahora los estudios grandes tendrán que asumir cierto coste que para ellos en teoría no debería ser muy importante, porque 100 nodos de render por 4.000 euros para un estudio que necesite 100 nodos es ridículamente bajo, pero los pequeños profesionales que quizás tienen 3, 4 máquinas en su casa, o 2 o 3 máquinas en su casa, o estudios muy chiquitines, sí que se van a poder ver perjudicados por este nuevo sistema de precios. Bueno, nuevamente dejadme saber qué opináis en los comentarios y podemos quizás iniciar una pequeña discusión. Y por último, el cambio que tiene que ver con el servidor de licencias, ahora es el de Chaos Group. Esto no cambia mucho, simplemente que ahora notaréis que se gestiona a través de la página de Chaos Group. Como siempre, espero que esta información os haya resultado interesante, espero que hayáis aprendido algo útil con estas primeras impresiones. En el futuro puede que haga algunos vídeos más específicos sobre, pues no sé, el scatter o alguna de las novedades más importantes que hemos visto en este vídeo de primeras impresiones. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.